Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a continuar viendo los condicionales, como habíamos arrancado en el episodio anterior donde estamos viendo lo que era el condicional if, que permitía evaluar ciertas condiciones y en caso contrario ejecutar otras ramificaciones, y ya con eso podemos empezar a tomar decisiones. Ahora bien, el if, a pesar de ser muy útil, puede en algunos casos ser un tanto simple, o por lo menos para ciertos casos, o querer encontrar ciertas características en un programa, se puede volver un poco tedioso a la hora de escribirlo. Existe otra estructura que nos permite también evaluar condiciones, parecido a lo que hace un if, pero más enfocado a otros trabajos, y por ahí sirve cuando uno quiere estructurar un poco mejor ciertas cuestiones de comparación o encontrar patrones, que es el switch case. ¿Qué es lo que hace el switch case? El if, si lo recordamos, era poner la palabra clave if, una condición, y si se cumplía la condición, la ejecutábamos un bloque de código. En caso contrario, si escribíamos una sentencia else, se ejecutaba el else. El problema era cuando nosotros queríamos evaluar muchas cosas, entonces teníamos que empezar a utilizar lo que eran else if. Bueno, en el caso del switch case, lo que se hace es escribir la palabra clave switch. Luego se pone algo con lo que querramos encontrar un patrón, por ejemplo, una variable o una constante con un número entero, un string, un carácter o una tupla o cosas con las que querramos encontrar patrones. Y en base a eso vamos a buscar patrones o que se cumplan ciertas condiciones. La idea del switch es más que nada encontrar patrones y ahora vamos a ver el cómo hacerlo. Así que vamos a comenzar con lo que es el tutorial de hoy. Vamos a considerar un caso en el que querramos hacer un sistema que nos permita dar la calificación o decir qué tan bien le fue a una persona en un examen. Vamos a crear lo que es una constante led que vamos a llamar puntuación, la cual va a ser de tipo entero y vamos a guardar en principio un número. Por ejemplo, vamos a poner el número 7. Entonces lo que nosotros vamos a querer encontrar es un patrón en el cual podamos establecer cuándo la calificación fue aprobada, no aprobada, fue buena, fue mala. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra clave switch y luego escribimos con lo que vamos a establecer un patrón. ¿Con qué vamos a establecer un patrón? Con puntuación. Entonces, switch puntuación, abrimos llaves, cerramos llaves y dentro de las llaves vemos que esto es igual a la sentencia dentro de un bloque de código. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esto? Lo que vamos a hacer es pasarle ciertos patrones. Por ejemplo, un patrón en el cual vamos a decir que la persona aprobó. Vamos a poner, ¿y cómo escribimos un patrón? Escribiendo la palabra clave case. Escribimos case. Y luego de case ponemos el patrón con el cual vamos a trabajar. Veamos que puntuación es de tipo entero. Entonces, los patrones con los cuales queremos establecer cierta correlación van a ser también de tipo entero. En este caso vamos a poner, en caso de que sea 6, en caso de que sea 6, ponemos 2 puntos y después de los 2 puntos ponemos qué es lo que queremos que haga. Entonces en este caso vamos a imprimir has aprobado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hasta ahora esto? Todavía no está marcando un error y ahora vamos a explicar el por qué. Estamos viendo que escribimos switch, en el cual ponemos con qué vamos a establecer un patrón, cuál va a ser nuestra variable de puntuación, es con lo que vamos a establecer el patrón, y luego vamos a hacer un análisis por casos. Vemos que ponemos case 6, es decir, en caso de que puntuación sea 6, 2 puntos y después de los 2 puntos establecemos un comportamiento. Sería similar esto que escribimos acá arriba, lo voy a escribir en un comentario. Esto es exactamente lo mismo que hacer if puntuación es igual a 6 y ejecutamos el bloque de código en el cual imprimimos has aprobado. Entonces haría exactamente lo mismo. ¿Por qué no hacemos un if? Veamos cuántas líneas llevamos ocupadas en lo que es el if. Tenemos 3 líneas. Ahora bien, nosotros podemos tener muchos patrones. Entonces vamos a hacer otro patrón. Vamos a hacer otro caso. Escribimos case 7 y en el caso de que se haya sacado un 7 imprimimos también has aprobado.
En el caso de que se haya sacado un 8, le vamos a decir muy bien, has aprobado. En el caso de que se haya sacado un 9, perdón, puse caso, era case, vamos a imprimir print, tienes una calificación casi perfecta, case 10, y vamos a imprimir tienes una calificación perfecta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Vamos a establecer un patrón entre puntuación y los casos. Y en este caso, puntuación vale 7. Y después vamos a empezar a hacer análisis por casos. En el caso de que puntuación sea 6, imprimimos has aprobado. En el caso de que sea 7, imprimimos has aprobado también. En el caso de que sea 8, imprimimos muy bien has aprobado. En el caso de que sea un 9, tienes una calificación casi perfecta. Y en el caso de que sea 10, tienes una calificación perfecta. Ahora vemos que Xcode nos está marcando que estamos teniendo un problema. Y es básicamente porque los switch, a diferencia de los ifs establecen una evaluación de condiciones. Es decir, evalúan una condición y si se cumple, hacen algo. En cambio el switch pide una contemplación de todos los casos posibles sobre el tipo sobre el cual estamos trabajando. En este caso, ¿sobre qué tipo estamos trabajando? Con el tipo de puntuación. ¿Puntuación qué tipo tiene? Entero. Ahora bien, para hacer un switch correcto, tendríamos que analizar todos los casos de enteros posibles. Pero por ejemplo, a nosotros no nos interesa trabajar con números negativos, no nos interesa trabajar en este caso con lo que son números mayores a 10. Y considerando que si nos vamos a la regla matemática los números enteros son infinitos, está bien, en modo computacional, o por lo menos en lo que es para una computadora, no son infinitos. Es una cantidad horriblemente grande. Para dar un ejemplo de cuántos números se pueden representar con números enteros son, ya les digo, es 2 a la 64. Bueno, este bello numerito con exponencial 19 y todo es la representación máxima de números, es decir, se pueden escribir bastantes numeritos en numeritos enteros en lo que es la implementación que tenemos en Swift. Y nosotros no queremos hacer un análisis de caso a todos los valores, queremos hacer un análisis de caso a ciertos valores, en este caso al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay una cláusula que nos permite decir, en caso de que no sea ninguna de las anteriores, se hace una acción por defecto. ¿Cómo se llama la palabra clave de esta acción por defecto? Como muchos estarán pensando, es default, es decir, por defecto. Entonces escribimos default, dos puntos, no ponemos ningún patrón porque justamente el default lo que establece es, en caso de que no se cumpla ninguno de los anteriores, esto es muy similar al else, default, y en caso contrario imprimimos lo sentimos, pero no has aprobado. Está bien. Uno diría, pero ¿qué pasa si esto recibe el número 10? El número 11, digo. El número 11 no es ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Entonces uno diría, caería en el default. Sí, la idea es que nosotros cuando hacemos un sistema no tenemos que pensar en todos los casos posibles, sino que tiene que cumplir la especificación. ¿A qué me refiero con cumplir la especificación? Hay que contemplar los casos en los que se permiten cosas. En este caso, por ejemplo, escribir un -1 sería un valor inválido. Y en el caso de escribir 11 también sería un número inválido, no serían valores aceptados. Entonces, nosotros no vamos a contemplar eso porque uno supone que el usuario va a ser lo suficientemente inteligente de recibir una calificación o de escribir una calificación que esté dentro del rango aceptado. ¿Cuál es nuestro rango aceptado? 6, 7, 8, 9, 10. Y en caso contrario vamos a considerar que la persona no aprobó, ya sea por haber sacado una calificación menor que 6 o por haber sido medio inútil y haber puesto un valor que está fuera del rango. En las dos situaciones merece ser desaprobado, en especial en la segunda. Entonces, vamos a ejecutar esto. Vemos que nos da el mensaje has aprobado.
Acá nos imprimió el mensaje has aprobado. Y uno diría, a ver, ¿cuál era nuestra calificación? Puntuación vale 7. ¿Qué pasa si ponemos que puntuación valga 9? Corremos el código. Y dice, tienes una calificación casi perfecta. Hacemos que la puntuación valga 10. Corremos el código. Tienes una calificación perfecta. Hacemos que la puntuación valga 5. Y vemos, lo sentimos, pero no has aprobado. ¿Qué pasa si pusiéramos, por ejemplo, un menos 10? Sería que le fue muy mal. En este caso nos estaría diciendo, lo sentimos, pero no has aprobado. Si uno quisiera establecer una forma de seguridad en esto, uno podría hacer un if, por ejemplo, diciendo si la puntuación es menor que 0 o la puntuación es mayor que 10, imprimimos, lo sentimos, el valor ingresado no es válido. Y en caso contrario, ejecutaríamos este switch. ¿Por qué en este caso no hacemos un if? Porque, por ejemplo, veamos cuántas líneas nos ocupa esto. Tenemos un switch y podemos establecer patrones simples. Es otra forma, las dos formas son válidas, tanto el if como el switch. Y los dos estarían haciendo lo mismo, nada más que sería en caso de que sea 6, hace algo. Si no, si es 7, hace otra cosa. Si no, si es 8, hace otra cosa. Si no, si es 9, hace otra cosa. Si no, si es 10 y así. Entonces, ¿qué pasa si queremos ejecutar varias cosas? Nosotros podemos, por ejemplo, dentro de un caso ejecutar muchas líneas de código. Sí, perfectamente. Es tan simple como empezar una nueva línea y empezar a escribir. Es decir, podemos imprimir, si se sacó un 6, por ejemplo, un print que diga has llegado con lo justo. En el caso de que sea un 6. Y para que se vea más bonito, vamos a hacer que todo esté indentado, esté bien acomodado en el código, que se vea bonito. No afecta el funcionamiento, pero se puede hacer. Y vamos a cambiar la calificación a lo que es 6. Corremos este código. Y vemos que el resultado nos dice, has aprobado, has llegado con lo justo. Que es justamente lo que dice. En el caso de que sea 6, en el case 6, dice print, has aprobado, y print, has llegado con lo justo. ¿Podríamos escribirlo en una sola línea? Sí, recordemos lo que vimos en uno de los primeros tutoriales. Vamos a borrar el salto de línea que habíamos puesto y vamos a escribir todo en una línea pero separándolo con punto y coma. Entonces entre el primer print y el segundo print ponemos un punto y coma y listo. Ejecutamos el código y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Has aprobado, has llegado con lo justo. Entonces es una forma de trabajar, una forma de evaluar condiciones. Y acá estamos viendo ya cómo podemos establecer patrones, es decir, cuándo las cosas son iguales. ¿Esto lo podemos hacer con strings? Exactamente también. ¿Podemos hacerlo con caracteres? Sí. ¿Lo podemos hacer con tuplas? Sí. Con todo lo que sea un tipo básico o que se pueda establecer cierta comparación, se puede hacer tranquilamente. Casi siempre se hace sobre algún tipo básico o un tema que vamos a ver más adelante sobre los enums. En ese caso es muy útil. Pero todavía no vimos enums, así que no hay que preocuparnos por ese tema. Algo importante a remarcar del switch es, primero, se van a evaluar caso por caso y en el caso que se cumpla uno no se van a seguir evaluando, es decir, se va a detener al igual que el if. Si tenemos if, else if y else, primero se hace el if, después el else if y finalmente el else. Si se cumple el if, el resto no se va a evaluar, es decir, a la primera que se cumpla, el primero que cumpla el patrón, lo va a ejecutar. Otra cosa importante, tiene que ser exhaustivo, cosa que el if no nos obligaba. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener un if. Si pasa tal cosa, imprimir un mensaje en pantalla, es decir, mostrar un texto en pantalla. Y en caso de que no se cumpla, no queremos que imprima nada. Porque si se cumple es porque pasó algo bueno. Y en caso de que no se cumple, es como, bueno, no se ejecutó ninguna acción, entonces no tenemos nada que mostrar. Cosa que el switch no nos permite y el switch por defecto nos pide que si no vamos a hacer nada, o si no contemplamos todos los casos, por ejemplo en ese caso de los enteros, no podemos contemplar todos los casos porque son millones y millones, se escribe finalmente una cláusula que dice default, y después el default se ponen 2 puntos y después se dice cuál es el comportamiento. No se puede poner, por ejemplo, un case sin una condición o sin algo con el que establecer un patrón. No se puede poner, por ejemplo, después del case y el patrón y los 2 puntos, dejar el bloque de cosas por hacer en blanco. Vamos a ver más adelante formas de por ejemplo, de decir, en este caso quiero que no hagas nada, o de omitir el paso, se puede, pero en principio no lo vamos a
a manejar ahora, no queremos tocar eso. Queremos saber usar el switch, que es la base. Vamos a comentar esto en principio. Y vamos a ver otro caso. Por ejemplo, veamos. ¿Qué pasa si nosotros queremos trabajar sobre caracteres? Entonces vamos a crear una constante llamada char, de carácter en inglés, que va a ser de tipo character, es decir, un carácter, y va a ser igual a character, y vamos a decir que sea un nuevo carácter, por ejemplo, el carácter A minúscula. Entonces vamos a hacer un switch. El switch, ¿con qué lo vamos a establecer el patrón? Con char, porque queremos trabajar sobre char. Abrimos llave, cerramos llave. Dentro de la llave escribimos el primer case. Case, si es un carácter A minúscula, queremos que imprima es la primera línea del abecedario. En caso contrario, es decir, default, queremos que imprima este carácter no es una letra. Ponemos barra invertida, comillas. Perdón. Barra invertida, comillas. Escribimos la letra A, barra invertida, comillas. Recordemos que la barra invertida es la forma dentro de un string poner comillas, porque si no nos va a tomar como comilla y cortamos el string antes de tiempo. Entonces ya tenemos un switch totalmente funcional, que lo que va a hacer, si el carácter es una A, va a decir es la primera letra del abecedario, o del alfabeto, como le quieran decir. Y en caso contrario, o sea default, imprimimos este carácter no es una letra A. Vamos a correr el código. Y dice, esta es la primera, a ver, esta es la primera, uy, puse línea, era letra. Ahí está, vamos a correr de nuevo. Disculpen el error. Esta es la primera letra del abecedario. Ahora bien, ¿qué pasa si ponemos la A mayúscula en vez de la A minúscula? Ejecutamos. Y vemos que nos imprime algo curioso. Dice, este carácter no es una letra A. Y uno diría, pero si la A es la A, ¿por qué no es una A? Sí, eso fue muy redundante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos está tirando esto? Uno esperaría que, bueno, caeríamos en el caso este, en la primera rama en el que dice, bueno, es un carácter A, pero vemos la diferencia. Uno es la A mayúscula y la otra es la A minúscula. Y lo que es el switch y lo que es Swift en general, la mayúscula es distinta a la minúscula. Recordemos que es case sensitive. Entonces va a establecer una distinción. No vamos a poder decir que son iguales. Así que habría que hacer un caso más en el caso de la A mayúscula. Entonces escribimos case A. Y dentro de esto hacemos un print. Y ponemos también es la primera letra del abecedario. Vamos a darle a correr. Y nos dice, es la primera letra del abecedario. Vemos que tanto el primero y el segundo valen. Y notemos algo curioso también. Notemos que en el segundo caso, cuando dice el case con A mayúscula, no puse la palabra character. ¿Por qué? Porque Swift, al decir char es de tipo character, a partir de ahora puede inferir que es de ese tipo. Eso mismo pasa con un conjunto y pasa con esas cosas. En el sentido de decir, bueno, ya no necesito que me digas que vas a construir un carácter porque ya sé que lo tengo que convertir a carácter. Así que si nosotros agarramos el primer caso y borramos la palabra character, dejamos solamente comillas a comilla, vale. Entonces, ya vemos que acá nos está imprimiendo es la primera letra del abecedario. Pero notemos algo, el comportamiento de las dos líneas
es exactamente el mismo. Estamos escribiendo dos casos que ejecute dos bloques de código, por decirlo así. En este caso está bien, estamos haciendo un print simplemente, estamos imprimiendo algo en pantalla. Pero, ¿qué pasa si nosotros tendríamos, por ejemplo, 50 líneas? Bueno, no es ideal, en ese caso se conviene usar funciones que todavía tampoco vimos. Pero lo ideal sería que si tenemos patrones en los que se va a cumplir exactamente el mismo código, no escribamos dos casos distintos, escribamos un solo caso. Y uno diría, pero vos me dijiste que, bueno, los dos son... las dos en letra A, pero uno es mayúscula, otro minúscula, va a evaluar distinto, no va a funcionar. Hay una forma de hacer que un caso evalúe muchas cosas. Es decir, si se cumple esto, o esto, o esto, o esto, o esto, hace esto. Es decir, un patrón múltiple. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir al primer caso que dice case A minúscula. Después ponemos una coma. Ponemos comilla, comilla y entre medio la A mayúscula. Y ya vamos a borrar lo que es. Y vemos que nos marca con un error. En principio y ya desaparecimos el error. Pero nos va a marcar un error por cuestión de que vamos a tener un caso repetido. No podemos tener casos repetidos. Eso tampoco puede ocurrir. Entonces vamos a borrar la segunda línea porque vamos a tener un caso repetido. Entonces tenemos case. En caso de que sea minúscula, coma, la coma significaría O. En caso de que sea una A mayúscula, imprimimos es la primera letra del abecedario. Entonces vamos a correr esto. Y vemos que nos dice, es la primera letra del abecedario. En una sola línea establecimos dos patrones. ¿Esto en qué otro caso lo podremos aplicar? Por ejemplo, vamos a ver el caso de las vocales y las consonantes. Vamos a hacer otro switch. Borramos este switch original y escribimos switch char. Abrimos llave, cerramos llave. Dentro de la llave escribimos case. En caso de que sea una A minúscula, coma, una E minúscula, coma, una I minúscula, coma, una O minúscula, coma, una U minúscula, coma. Sí, es largo este caso. Una A mayúscula, una E mayúscula, una I mayúscula, una O mayúscula, una U mayúscula. En caso que sea alguna de estas cosas, vamos a decir imprimir. El carácter es una vocal. ¿Qué va a pasar en caso contrario? Default. Vamos a imprimir. El carácter es una consonante. Vamos a eliminar este espacio al principio, así queda el código bien ordenadito, bien indentado. Por cierto, el que no sabe lo que significa la palabra indentación es básicamente la separación entre el margen y la primer palabra que se escribe. Por ejemplo, en el if, cuando hacíamos if, por ejemplo, vamos a escribir char es igual a, abríamos y cerrábamos llave. Después se hacía una indentación y dentro de esto se imprimía algo. Entonces vemos que había un espaciado. Este espaciado es justamente una indentación que sirve para distinguir a simple vista de qué pertenece a algo y qué pertenece a otra cosa. Una buena práctica es mantener el código bien indentado en el sentido de decir, esto es un bloque de código, entonces el bloque de código va a estar a otro nivel que lo que estaba antes. Teníamos ante un if, y si por ejemplo tenemos un if adentro del if, diríamos if char qué sé yo, igual a A de nuevo. Por alguna razón somos muy inteligentes y evaluamos la misma condición dos veces. Entonces, si por ejemplo acá hiciéramos un print es una A, esto no lo vamos a ejecutar, es simplemente para mostrarles qué es la indentación. Vemos que tenemos un if. Dentro de ese if, todo lo que está dentro está a otro nivel. O sea, no está pegado al margen, está más alejado. Es para indicar todo esto pertenece a un bloque. Ahora bien, después en la tercera línea tenemos, o sea, dentro del segundo if, otro print que está dentro de otro bloque. Entonces, si estamos dentro de un bloque que está dentro de otro bloque, tiene que estar aún más distanciado. Y es una buena práctica para poder leer código. Porque uno lee el código así y dice, bueno, ya sé hasta dónde pertenece una cosa, sé hasta dónde pertenece otra. Cosa que si uno lo escribe todo pegado al margen, tiene que empezar a buscar a ver dónde empieza la llave, dónde termina y se puede marear. Entonces una buena práctica es mantener el código bien indentado o bien separado los márgenes según corresponda. Entonces, ¿qué hacía nuestro switch? Nuestro switch tomaba el carácter char
y empezaba a hacer un análisis por caso. En el caso, o sea en el case, que sea una A minúscula, una E minúscula, una I minúscula, una O minúscula, una U minúscula, una A mayúscula, una E mayúscula, una I mayúscula, una O mayúscula o una U mayúscula, en alguno de esos casos, si se cumple alguno de esos casos, o se cumple alguno de esos patrones, imprimimos el carácter es una vocal. Default, es decir, en caso contrario, imprimimos el carácter es una consonante. Vamos a correr este código. Y vemos que dice el carácter es una vocal. Vamos a cambiar el carácter A por ejemplo, carácter Z. Y nos tiene que decir el carácter es una consonante. Entonces hasta ahora vimos cómo establecer ciertos patrones con lo que eran números enteros y caracteres, pero también se pueden establecer patrones con lo que habíamos dicho antes, tuplas. Así que vamos a borrar todo este código. Y vamos a empezar a trabajar con esto. Nosotros vamos a crear en principio una tupla. Vamos a llamar let posición, que va a ser de tipo tupla de entero, entero. Y esto va a ser igual, por ejemplo, vamos a crear una tupla que en su interior tenga el valor 1, 1. Entonces creamos una constante llamada posición de tipo tupla de entero y entero. Es igual a la tupla 1, 1. Todo muy bonito, todo muy bien. Y ahora lo que vamos a establecer es un patrón en lo que es una tupla. Vamos a hacer esto. Vamos a poner switch posición. Abrimos llave, cerramos llave y vamos a empezar a hacer análisis por casos. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis por casos con una tupla? Al igual que como empezamos antes, escribimos case y en el patrón vamos a escribirlo en forma de tupla. Por ejemplo, escribimos 0,0, dos puntos y vamos a imprimir el mensaje estamos en el origen de coordenadas. Esto vamos a verlo como si fuese un sistema coordenado, un sistema de ejes cartesianos por decirlo así, el cual tenemos un eje X que es horizontal para hacerse una imagen mental, un eje Y que va a ser vertical. Obviamente esos dos ejes se intersecan, el punto en el que se intersecan es el 0, 0, es decir, los puntos los vamos a establecer por la posición según el eje X, es decir, la primer componente, y la posición según el eje Y, o sea, la segunda componente, es decir, la tupla es de entero entero, porque la primera componente representa a la X, y la segunda componente representa a la Y. Entonces, en el caso de ser 0, 0, es la intersección de los dos ejes. Estamos en un punto que está según el eje X en el 0, y según el eje Y en el 0, es un plano en dos dimensiones. Entonces, el punto en el 0, 0, está en el eje, en el origen del eje de coordenadas. Entonces, si en el caso que nos encontremos con 0, 0, imprimimos estamos en el origen de coordenadas, y por ejemplo podríamos decir default, imprimimos esto no es el origen. Epa, origen. Ahí está. Entonces corremos el código y nos dice esto no es el origen. ¿Por qué? Porque posición era 1, 1. 1, 1 no es 0, 0. ¿Qué pasa si lo cambiamos por ejemplo 1, 0? La segunda componente va a ser 0 en los dos casos. Eso va, por así decirlo, machear. Así se lo conoce. De hecho, a esto que hace acá, es decir, buscar este patrón y ver una coincidencia, la terminología que se le suele utilizar es pattern matching. Y cuando encajan dos patrones, se lo conoce como machear. Es una españolización de un verbo. Es matching, entonces lo macheamos, por decirlo así. Vemos si el patrón se cumple. Vemos la segunda componente es de 0 en los dos casos, pero la primera es 0 en una y es 1 en la otra. Entonces no son exactamente iguales. En ese caso no caería en la primera rama e iríamos a la segunda, que es el default. El default dice esto no es el origen de coordenadas. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos hacer un poco más interesante nuestro programa? Vamos a cambiar en principio lo que dice el default y vamos a cambiarlo por
esto no está en ningún eje. Entonces, vamos a hacer el primer análisis por caso después del análisis si es el origen de coordenadas, es decir, si está en el 0, 0. Recordemos que el primero representa el eje X y el segundo representa el eje Y. Al que sabe un poco de análisis matemático, de cálculo, esto lo tiene bien sabido. Y al que quiera hacer juegos, esto se lo tiene que bien saber. Porque ver vectores, comportamientos básicos de física y esto es fundamental para hacer juegos. Al que quiera hacer juegos y no sabe matemática, lo lamento, o se pone a estudiar matemáticas, no le va a ir muy bien. Entonces, ponemos ahora el segundo caso, case. Y ahora vamos a hacer un macheo o un patrón en el cual vamos a ver si no nos va a interesar la primer componente, lo vamos a ignorar. Y recordemos que en Swift cuando ignoramos algo ponemos un guión bajo. Vamos a poner una coma. Y en la segunda componente queremos que sea 0. 2 puntos. En este caso, nosotros estaríamos parados sobre cualquier punto del eje X, pero en el 0 del eje Y. Es decir, no nos despegamos del eje X. Entonces, en este caso, vamos a imprimir. Estamos sobre el eje X. Después vamos a escribir otro caso, case, y vamos a escribir el caso contrario. La primera componente va a ser 0, la segunda la vamos a ignorar, es decir, un guión bajo, 2 puntos, e imprimimos, en este caso, si antes estábamos en el eje X, ahora, ¿dónde vamos a estar? Estamos en el eje Y, o en el eje Y, como lo quieran conocer, Y, distintos nombres. Entonces, tenemos el caso en que estamos en el origen de coordenadas, que es el 0, 0, el caso en que estamos sobre el eje X, cuando estamos en cualquier posición del eje X, pero en el 0 del eje Y. En caso de que estamos sobre el eje Y, en cualquier posición del eje X, en la posición 0 del eje X, y en cualquier posición del eje Y, estamos sobre el eje Y justamente. Y en el caso que no estemos ni en 0 en uno o en 0 en otro, vamos a estar fuera de los ejes. Entonces, esto no está en los ejes. El 1, 0 vamos a analizar en dónde caería. El 1, 0 en el primero no cae porque recordemos que 0 no es igual a 1. Pero caería en el segundo porque la segunda componente es 0 en ambos casos y la primera la va a ignorar. Entonces vamos a estar sobre el eje X. Imprimimos o corremos el programa. Y nos dice, estamos sobre el eje X. Entonces ya estamos viendo cómo analizamos un caso un poco más complicado. Y si hubiésemos querido hacer esto en lo que era un if, íbamos a tener que sacar las dos componentes y analizar una, analizar la otra, hacer muchos casos. Y en este caso es tan simple como establecer estos patrones. Después el switch ya se encarga de hacer del pattern matching y sale todo mágicamente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, queremos imprimir, por ejemplo, cuando estamos en el eje X o cuando estamos en el eje Y, en qué punto del eje X o del eje Y estamos? Entonces, en este caso, vamos a hacer que machee el primer, por ejemplo, en el case en el que ponemos que sea cualquier cosa y 0 del eje Y, que sería el imprimir el mensaje, estamos en el eje X. Vamos a cambiarlo por una constante. Entonces vamos a poner la constante let dentro de lo que es la tupla y vamos a poner x. ¿Para qué nos sirve esto? Estamos creando una constante dentro de un patrón. Esto sirve cuando queremos dentro de la ejecución del código del switch, o dentro del case mejor dicho, o dentro del caso, decir o utilizar ese valor. Entonces, ¿cómo lo usamos? Vamos a decir, imprimo, estamos sobre el eje X, en la posición, usamos el operador para poder poner una string dentro, o poner cualquier elemento dentro de una string, y vamos a poner X. Luego, vamos a hacer exactamente lo mismo con el eje Y, entonces vamos a crear 0 let Y. Y vamos a imprimir que estamos sobre el eje Y, en la posición, y vamos a poner Y. Y en caso de que no sea ninguno, no nos interesa decir no estamos en ningún eje. Vamos a decir estamos en tal posición. ¿Cómo hacemos eso? En vez de usar el default, vamos a borrar el default. O sea, borramos toda la línea. Vamos a hacer otro caso. Case. En el caso de que sea X e Y, es decir, sean X e Y, vamos a hacer un patrón con X e Y, por lo cual vamos a crear una constante. Podemos hacerlo escribiendo let X y let Y. Y otra forma sería borrar esto. Y como las dos cosas van a ser parte del patrón,
vamos a escribir fuera de lo que es la tupla let xy, dos puntos, imprimir, y ponemos estamos en el punto, abrimos un paréntesis, cerramos paréntesis, y dentro de esos paréntesis usamos el operador para poner un elemento, barra invertida, paréntesis, paréntesis de nuevo, y dentro de esto escribimos lo que es x, y. Perdón, x en 1, ponemos de nuevo el operador, y en el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer hasta ahora? Parece muy complicado lo que hicimos, o puede marear un poco, pero vamos a analizar línea por línea. En primer caso, vamos a ver si estamos en el origen. Eso lo entendíamos. Si estamos en el 0, 0, imprimimos estamos en el origen de coordenadas. En el caso de que sea cualquier cosa la x y la segunda componente sea 0, vamos a imprimir estamos sobre el eje x en la posición x. En el caso contrario, en el que sea 0 la x y cualquier cosa la y, pero lo reservamos, imprimimos estamos en el eje y en la posición y. Después, en el caso, y creamos un let, es decir, una constante x e y, que lo machamos con la tupla, es decir, establecemos el patrón que sea una tupla x, y, que van a por defecto ser de tipo entero-entero, porque posición es de tipo entero-entero, y recordemos que estamos haciendo un patrón con posición, imprimimos estamos en el punto x, y. Entonces, si corremos este código, nos va a decir, estamos sobre el eje x en la posición 1. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, que estamos en el 25 y vamos a poner 30? Corremos este código y nos dice, estamos en el punto 25-30. Si ponemos 0, 0 como habíamos hecho antes, nos va a decir, estamos en el origen de coordenadas, pero ya estamos viendo cómo podemos crear constantes dentro de lo que es un switch. ¿Para qué sirven estas constantes? Para utilizarla dentro de ese análisis por caso. Si se cumple el caso, se va a crear esta constante y vamos a poder utilizarla dentro de esto. Porque, por ejemplo, en este último caso, quisiéramos imprimir la x y la y, pero por defecto tendríamos que o acceder a posición, o y en este caso no lo tendríamos que hacer porque podemos crear estas constantes temporales, que vamos a llamar x e y, que son bastante esclarecedoras. Y dentro de esto vamos a ejecutar este print que dice estamos en el punto x, y. Y ya está. Entonces ya tenemos una forma de establecer un patrón. Ya vemos que el switch es poderoso. Podemos hacer cosas similares con los if. Ya les dije que son equivalentes. Podemos hacer exactamente lo mismo. Nada más que en este caso no nos interesa hacer otra cosa. Y algo a considerar es que ahora no tuvimos que poner el default. ¿Por qué? Porque tenemos el caso en que tengamos tuplas con 0, 0. Con cualquier cosa y 0. Con 0 y cualquier cosa, pero aún nos quedan un montón de cosas fuera. Pero el último caso se encarga de englobar el resto. Entonces estamos viendo que el análisis por caso es completo, es decir, es exhaustivo. Analiza todos los casos posibles. Antes teníamos que poner un default porque justamente no analizábamos todos los casos posibles. En este caso lo estamos haciendo. Así que como estamos contemplando todos los casos, el default es innecesario. Así que ya vemos una forma de establecer esto. Sé que puede ser un poco complicado para algunos, pero es un sistema de eje coordenados, hay que aprenderlo. Es muy simple de hecho. Y el que sabe un poco, ya le digo, cálculo o análisis matemático, esto le resulta muy fácil. Así que vamos a ver un último ejemplo en el cual esto va a ser de utilidad. Borramos todo este código. Y ahora lo que vamos a contemplar son rangos. ¿Cómo hacemos esto? Ahora lo que vamos a contemplar son rangos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a considerar trabajar todavía con tuplas y vamos a hacer un switch de posición. Es decir, vamos a usar como patrón posición. Vamos a hacer esto. Case. Y el caso que vamos a analizar, en este caso recordemos que acá vamos a tener que poner una tupla a la fuerza porque vamos a estar trabajando con tupla entero. Pero queremos, por ejemplo, englobar todos los puntos que están dentro de una caja que está entre el -2 y el 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En la primera componente, en vez de poner un solo número, ponemos un rango. Ponemos, por ejemplo, -2, punto suspensivo, 2. Ponemos una coma, -2, punto suspensivo, 2. Escribimos un 2 puntos después de esto y hacemos un print
estamos dentro de la caja. Vamos a llamar a este sector o a este cuadrante, como se lo conocería normalmente, es decir, todos los puntos que estén entre el menos 2 y el 2 según el eje X y entre el menos 2 y el 2 según el eje Y, a eso lo llamamos caja. Y todo lo que está dentro de esto lo vamos a considerar un punto dentro de la caja. Por defecto vamos a hacer otro que sea case let xy e imprimimos el punto no está en la caja, coma, está en la posición, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis dentro para imprimirlo como si fuese una tupla. Usamos el operador para poner cosas dentro de los strings, o este lindo operadorcito que nos permite hacer bastantes cosas. Vamos a poner X, después de esto ponemos otra vez el operador, ponemos Y corremos lo que es el código. Esto nos da como resultado, estamos dentro de la caja porque estamos en el punto 00. Si ponemos por ejemplo el punto 2 y menos 1, lo corremos, dice estamos dentro de la caja. Ahora si ponemos el punto 2 y 5, el punto no está en la caja, está en la posición 2, 5. ¿Por qué sucedió esto? Por las cuestiones de que el 2 sí está dentro del rango entre el menos 2 y el 2, inclusive, pero el 5 está fuera del rango. Entonces, en este caso, lo que dice el patrón no coincide. Vamos al siguiente. El siguiente es aquel que va a permitir cualquier cosa, porque es X e Y, es decir, cualquier tupla que me des la voy a aceptar. Voy a imprimir, el punto no está en la caja, está en la posición y damos la posición. Entonces, esta es una forma de trabajar con rangos. Podríamos hacer también con números enteros. Hacer, por ejemplo, si estamos trabajando con un número entero, vamos a borrar, mejor dicho, crear una constante, llamamos número de tipo entero es igual a 10, o vamos a ponerlo es igual a 9. Y el primer caso vamos a borrar todo lo que es este switch. Escribe un switch nuevo, un switch sobre número y lo que vamos a hacer sobre número, vamos a hacer un caso en el que número esté entre, por ejemplo, 0 o esté entre 6 y 10 inclusive. Vamos a imprimir estás aprobado. En caso contrario, default, imprimimos no aprobaste. Entonces vemos que es 9. 9 va a caer en el primer patrón porque está entre el 6 y el 10. Corremos el código y vemos que nos dice estás aprobado. Ponemos, en vez de 9 ponemos un 3 y cae no aprobaste. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer otro patrón que sea case del 1 al 5. Imprimimos, por ejemplo, imprimimos no aprobaste. Y vamos a hacer el sistema prueba de tontos. Y lo que vamos a hacer es, en vez de default, borramos esto y ponemos case let x. Es decir, creamos una constante x como hacer un número vale. Ponemos dos puntos. Imprimimos el número. Usamos el operador para poner cosas dentro de string. X no es un valor aceptable para el programa. Corremos esto. Y ahora sí el programa sería seguro porque analiza todos los casos posibles. En el cual tenemos, en este caso se sacó un 3. El 3 cae en el segundo patrón porque está entre el 1 y el 5. Y dice no aprobaste. Y en caso que seamos medio sonsos, por decirlo así, ponemos el número menos 100. Le damos a correr.
Y dice, el número menos 100 no es un valor aceptable para el programa. Porque nuestro programa acepta números entre el 1 y el 10 incluidos. Nada más. Esta es otra forma de usar el switch. Pero volvamos a lo que es posición, porque me acordé que tenemos otra cosa más que hay que ver. Que es, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos imprimir cosas dentro de o establecer un patrón? Y en base a ese patrón analizar ciertas condiciones además del patrón. Por ejemplo, las diagonales se caracterizan por tener la forma. Vamos a ponerlo en forma de comentario. X, Y, con X igual a menos Y. O X igual a Y. Esto pertenece, si uno usa un graficador o sabe graficar en lo que es un sistema de ejes coordenados, son diagonales. Es decir, son la función identidad y la identidad reflejada. Vemos que si el X es igual a la menos Y o si la X es igual a la Y, esto vale como una diagonal. Si lo graficamos, uno diría, bueno, está el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, son una diagonal. Y después la otra diagonal sería el, por ejemplo, 0, 0, porque el negativo del 0 es justamente 0. Ahora, por ejemplo, si tenemos en X 1, tendríamos menos 1. Si en X tenemos 2, tendríamos menos 2 y así vamos a seguir trabajando. Entonces vamos a hacer un switch sobre posición. Abrimos y cerramos llaves, ponemos case. Y dentro del case escribimos let la tupla x, y como hacíamos hasta ahora. Y ahora vamos a agregar una palabra clave que es where, es decir, donde x es igual a menos y. En este caso vamos a imprimir. Esta es una diagonal. Vamos a ponerlo con terminología correcta. Esta o está, mejor dicho, está dentro de la función identidad. Y vamos a analizar un poco la línea antes de seguir escribiendo los otros casos. Escribimos un caso en el cual creamos una constante que es una tupla xy. Cuando decimos where hay que leerlo literalmente. Dice, si lo leemos literalmente decimos, en el caso de que sea x e y una tupla, que van a ser de tipo entero porque esto lo calcula internamente, podríamos escribir de qué tipo son, pero no lo vamos a hacer. Donde, es decir, where, x es igual a menos y. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ponemos una condición por sobre las otras cosas y podemos decir, bueno, si tenemos el punto x, y donde x es igual a menos y, ya podemos imprimir algo y que de hecho en el mensaje cometí un error. Y es dentro de la función identidad reflejada vamos a poner otro caso, case let, es decir, exactamente lo mismo que antes, let x y where, en este caso vamos a poner que x sea igual a y. Va a analizar las dos cosas si se cumple el patrón, que el patrón se va a cumplir siempre porque vamos a estar sacando el valor directamente. Pero después va a fijarse en la condición de si x es igual a y o a menos y. En este caso, si x es igual a y, vamos a imprimir está dentro de la función identidad. Y en el último caso escribimos case let nuevamente la tupla x y. No nos interesa analizar ningún caso, porque sería en caso contrario. Y vamos a imprimir el punto x y no pertenece a la identidad o su reflejo. Entonces, tenemos un caso en el que decimos si tenemos a x e y donde x es igual a menos y, es la identidad invertida. En el caso de que tenemos
X e Y, donde X es igual a Y, estamos dentro de la función identidad. Y en el caso contrario, imprimimos lo que es si el punto X y no, mejor dicho, el punto X y no pertenece a la identidad o su reflejo. Entonces vamos a correr este programa. Recordemos que tenemos el 2.5. El 2.5 no va a pertenecer a ninguna función identidad, es decir, no pertenece a la identidad o su reflejo. Y vamos a, en este caso, poner el punto, por ejemplo, 10, que va a pertenecer a la función identidad. Corremos el código y vemos que nos dice está dentro de la función identidad. Entonces ya vimos cómo usar el switch, y sé que el tutorial fue largo porque tiene muchas posibilidades el switch, tiene demasiadas cosas para hacer, y de hecho cuando veamos los enums le vamos a dar más utilidad todavía al switch, pero todavía no los vimos, lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos viendo cosas. Todavía nos falta ver funciones, que es más útil todavía. Así que espero que les haya gustado el tutorial, espero que se haya entendido. Ya saben, en los comentarios pueden dejar si hay algo que no se entendió. No se olviden dejar los me gusta o likes, como le quieran decir. Suscribirse, comentar, compartir, eso ayuda muchísimo. Estamos también en un podcast llamado Code Time todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina, donde también explicamos programación, pero conceptos teóricos más que nada. Acá vemos más algo práctico. En el caso de Code Time hablamos de conceptos teóricos, así que pásense por ahí. De hecho tenemos encuestas donde preguntamos el tema que les interesa, valen sugerencias. Y ya saben, críticas constructivas son bienvenidas, y la destructiva les aviso que no la pongan porque van a ir a parar directamente a la basura y no pierdan tiempo. Así que muchas gracias por haber visto el video tutorial, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.